Bueno, buenos días. Ahora sí, vamos a dar inicio entonces con la lección del curso de metrología e instrumentación del día de hoy. En primer lugar, vamos a iniciar con una pequeña corrección que teníamos respecto a la semana pasada. Entonces, permítanme compartir el Open Board. No sé si lo logran ver por ahí. Este era el ejercicio que habíamos visto de la parte de densidad del aire. Entonces aquí había que hacer una pequeña corrección. La corrección que hay que hacer es precisamente en la parte de temperatura. ¿En qué consiste? Bueno, aquí nosotros habíamos sacado los coeficientes de sensibilidad y el coeficiente de sensibilidad de la densidad con respecto a la temperatura nos había dado 0,04. ¿Lo ven? 0,04. Cuando yo trasladé esto acá en la ley de propagación de incertidumbres, por error, yo escribí ahí 0,004. ¿Lo ven? Escribí un 0 de más. Eso hay que corregirlo, ¿verdad? Eso hay que corregirlo. Entonces voy a corregirlo de una vez y quería corregirlo enfrente de todos ustedes, ¿verdad? Entonces aquí procedo a corregirlo. Ahora sí. Y entonces aquí lo que nos queda es un 4. Era un 4, pero digamos en la milésima. Eso nos afecta pues un poquito aquí el resultado. Entonces vamos a corregirlo aquí también, precisamente en el lado de la contribución. ¿Verdad? Quedándonos aquí un 1,032. ¿Verdad? Queda así. Y cambia un poquito el valor de la incertidumbre estándar combinada acá. ¿Verdad? Ya queda un poco menor. Nos queda como 0,030. ¿Verdad? Entonces aquí se modifica un poco. Y me cambia el número de grados de libertad. Quedando en 1376, ¿verdad? El factor de cobertura sigue siendo K igual 2, nada más que aquí cambia el valor de la incertidumbre estándar combinada y levemente, un poquito la expandida. Entonces esto nos queda aquí 330, ¿verdad? Aquí con un espacio para respetar el uso del sistema internacional y nos queda aquí un 6. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer, ¿verdad? Entonces quería ahí iniciar por ese pequeño cambio para que lo tengan en cuenta. Yo voy a actualizar eso en la pizarra de la semana pasada. Entonces, la versión que está en mediación virtual no lo tiene corregido, pero ya la que voy a subir inmediatamente, terminemos hoy, pues ahí les queda corregido. Entonces, eso era lo primero con lo que quería arrancar. Lo segundo, con lo que quería iniciar, con lo que quería continuar, es precisamente el tema de presupuestos de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, en la parte de presupuestos de incertidumbre, permítanme compartirles lo siguiente. Yo preparé algunos presupuestos de incertidumbre para cada uno de los 3 ejercicios que vimos la vez pasada. Entonces me confirman que lo estén viendo ahí. Ahí tienen que ver un archivo de Excel. ¿Lo ven todo, sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, este es el ejercicio correspondiente al cálculo de la densidad del aire que estuvimos comentando la semana anterior. Entonces, lo que hice fue transcribir todos los resultados aquí a una hoja electrónica. Las temperaturas, humedad, presión. Recuerden que lo que se hace es que se calcula un promedio, digamos, una densidad para cada uno de las ciclos de datos de temperatura, humedad y presión, y luego un promedio para todas las densidades. Seguidamente, aquí están todas las fuentes de incertidumbre. Yo lo que hice fue listar las fuentes de incertidumbre en un orden arbitrario, ¿verdad? El error del termómetro, la deriva, el error del higrómetro, que es, digamos, el sensor que mide la humedad relativa, la deriva del higrómetro, el error del barómetro, que es el que mide la presión atmosférica, y la deriva del barómetro, la repetibilidad y la incertidumbre por ecuación. Esas 8 incertidumbres que habíamos nombrado ahí,
habían salido del diagrama de causa-efecto que habíamos visto la vez pasada. Entonces, el presupuesto de incertidumbres, ¿qué es? Es un cuadro, es una tabla que me resume el efecto de cada una de estas incertidumbres sobre la incertidumbre estándar combinada. Y consiste en información que se muestra a continuación. Aparecen primero las fuentes de incertidumbre involucradas. Aparece la incertidumbre original. Vean que algunas de estas incertidumbres incluyen un más menos. Eso usted lo puede incluir en el formato de celda de Excel, ¿verdad? Eso es muy importante porque he notado que algunos de ustedes tienen problemas con eso. Ustedes pueden ir a la celda personalizada e incluirle las unidades y el más menos que ustedes quieran, ¿verdad? El tipo y distribución. Aquí es más bien, vamos a escribirlo como tipo y distribución, no de distribución, sino el tipo. Si es tipo A o tipo B. Las incertidumbres tipo A son aquellas que vienen de series de datos experimentales. Y las incertidumbres tipo B son las que vienen de información externa al instrumento de medida. Entonces, por ejemplo, el error y la deriva es información externa de consideraciones, manuales del fabricante o información que no tenemos de primera mano de una medida. En cambio, la repetibilidad, que viene propiamente de las mediciones que realizamos acá, esa es de tipo A. Entonces, esta es de tipo A, la repetibilidad, distribución normal con 4 datos. Esta es de tipo B, la adecuación, distribución normal con un K igual 1 por ser una desviación estándar o una incertidumbre estándar. Las demás son rectangulares tipo B. Luego, en la columna siguiente se calcula la incertidumbre estándar, como dividiendo entre raíz de 3 las rectangulares, dividiendo entre raíz de 4 la repetibilidad y en el caso de la incertidumbre por ecuación se deja igual. Esta era calculada como digamos, un factor que yo les daba multiplicado por la densidad del aire, ¿verdad? Entonces ese factor es de 2,4 por 10 a la menos 4, es la incertidumbre relativa, la multiplicamos por la densidad del aire y nos da este valor de 0,000249 kilogramos por metro cúbico. Atención que los presupuestos de incertidumbre deben llevar unidades, chicos. Vean que yo a todos les incluí unidades, entonces tienen que hacer uso de los, digamos, herramientas que tiene la hoja electrónica de ustedes para incluir unidades. La única que no le estoy incluyendo es a la contribución. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, aquí tengo las incertidumbres estándar. Cada incertidumbre estándar es multiplicada por un coeficiente de sensibilidad. Yo programé los coeficientes de sensibilidad de manera analítica, de tal manera que si yo cambiara un dato aquí, se recalcula todo el presupuesto de incertidumbres. Entonces aquí están los coeficientes de sensibilidad. Traten de reportar los coeficientes de sensibilidad con al menos 3 cifras significativas, no con una. Con 2 no está mal, pero es mejor reportarlo con unas 3 cifras significativas, ¿verdad? Este último yo lo estoy reportando con 4 cifras significativas. El producto del, digamos, en valor absoluto de la incertidumbre estándar por el coeficiente de sensibilidad nos da a nosotros la contribución. La contribución es dada en unidades de densidad del aire. Entonces, por eso son todos estos valores son kilogramos por metro cúbico. Entonces, esto es muy importante, porque básicamente en el presupuesto de incertidumbres, esto lo que nos da a nosotros es un valor del impacto sobre la incertidumbre estándar combinada, ¿verdad? La incertidumbre estándar combinada nos da este valor de acá, 0,003302 kilogramos por metro cúbico. Y aquí en los grados de libertad se le asignan infinitos grados de libertad a todas las incertidumbres, excepto a la repetibilidad, donde se considera n-1, es decir, que si son 4 grados, 4 mediciones, son 4 mediciones menos 1, 3 grados de libertad. Se aplica la fórmula de Welch que habíamos visto la vez pasada, la de Welch-Satterthwaite. Con eso se confirma el cumplimiento del teorema del límite central. Calculamos el factor de cobertura a partir de la T de student a un 95,45% y estos grados de libertad, 1376, y nos da la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida debe reportarse con 2 cifras significativas. No más. No se pueden reportar más de 2 cifras. En casos muy especiales se pueden usar una cifra. Es decir, usted podría redondear 0,007. Se podría redondear siempre y cuando ese redondeo sea hacia arriba, ¿verdad? Pero se pueden utilizar bien 2 cifras significativas si no se usan más de 2 cifras. Esto se llama presupuesto de incertidumbres.
El presupuesto de incertidumbres me permite a mí visualizar con más claridad el peso de cada una de las incertidumbres. Y para ello podemos confeccionar esto que se llama el gráfico de pesos de incertidumbres. El gráfico de pesos de incertidumbres básicamente lo que muestra son todas estas incertidumbres y el efecto que producen sobre la incertidumbre estándar combinada. Es decir, esta última incertidumbre que usted tiene aquí es la incertidumbre estándar combinada. Y no es muy obvio ni de los datos originales ni acá tal vez, no es tan intuitivo que la incertidumbre que más está afectando justamente es el error del barómetro, ¿verdad? Entonces aquí es importante aplicar algo que se llama la regla de Pareto, que ya vamos a ver. La regla de Pareto te dice que a pesar de que hayan 8 incertidumbres, no todas son importantes. Es decir, por decirles algo, si usted por intuición dice, no, yo creo que la incertidumbre aquí, para poder reducirla, voy a utilizar una mejor ecuación que la que yo estoy empleando. Porque esta ecuación presenta pues un valor de 2.4 por 10 a la menos 4, entonces puede migrar a una ecuación como la del CIPM 2007, una ecuación pues muchísimo más compleja que me da menor incertidumbre. Bueno, el tema es que la incertidumbre por ecuación, el aporte que tiene es tan poco, que aunque usted la cambie, no va a haber reducida la incertidumbre estándar combinada. ¿Por qué? Porque se considera que es una fuente de incertidumbre, la incertidumbre por ecuación, despreciable, no relevante, trivial, dice uno, trivial. Y usted tiene que centrarse en las fuentes de incertidumbre que sean vitales, no en las triviales. Entonces, yo tomé aquí todas estas incertidumbres de acá, las contribuciones en kilogramos por metro cúbico y las transcribí. Luego las ordené de mayor a menor, ¿verdad? Utilizando la herramienta precisamente de datos ordenar que tiene ahí Excel. Y entonces vean lo que vamos a hacer aquí, muchachos, mucha atención. Vemos que la mayor de todas es el error del barómetro. Digamos, de todas estas, el valor del error del barómetro va a quedar de primera como incertidumbre que más aporta, porque yo las ordené de mayor a menor. Luego la deriva del barómetro y después el error del termómetro. Ojo que esto es en unidades de densidad del aire, ¿verdad? Porque si usted lo ve en las unidades originales, no hay forma de distinguir si 4 o 2 hectopascales es mucho o poco. Pero resulta que ya dentro del presupuesto de incertidumbre resulta que sí es muy importante. Entonces vean, esta incertidumbre, solo esa primera, resulta que representa el 82,18% de la incertidumbre estándar combinada. Por eso es que esta incertidumbre se considera relevante, porque esta incertidumbre representa ya un gran porcentaje de la incertidumbre estándar combinada. Y eso lo podemos ver desde este gráfico que yo les había presentado aquí. Ahora, uno puede hacer una suma, es decir, aquí yo lo que hice fue una suma geométrica, la raíz de la suma de los cuadrados de estas primeras dos incertidumbres y dividirlo entre la incertidumbre estándar combinada. ¿Para qué? Para ver si la suma geométrica de estas dos me alcanza al menos el 95% de la incertidumbre estándar combinada. Resulta que estas dos juntas suman un 91,88%. No alcanzan al 95%. Entonces yo voy a sumar una más. Voy a hacer la sumatoria, la suma geométrica de cuáles, de estas primeras tres, y la divido entre la incertidumbre estándar combinada. Esta suma geométrica, y ya esa suma me alcanza el 96%. Cuando ya logramos un valor que sea de al menos el 95% de la incertidumbre estándar combinada, podríamos decir que hemos logrado encontrar las incertidumbres relevantes y el resto se consideran despreciables. Las demás aportan, sí, pero el aporte que van a tener a nivel de suma geométrica es menor a un 5%. A estas incertidumbres que están sin marcar se les llama incertidumbres del resto, ¿verdad? Se les llaman incertidumbres del resto y representan menos del 5% de la incertidumbre estándar combinada cuando usted hace la suma. O sea, aportan menos de un 5% a la incertidumbre estándar combinada. Ahora, es interesante que si usted hace la suma geométrica, y esto es importante que ustedes lo hagan, la raíz de la suma de los cuadrados de estas incertidumbres y ustedes quisieran, por ejemplo, esa suma de incertidumbres dividirla entre este valor de acá, eso les da un 27%,
28%. ¿Verdad? Entonces, qué raro. Usted dirá, ¿cómo? Si yo agarro todas esas 5 despreciables y las sumo juntas, representan un 27%. Pero cuando yo llego y lo hago con la suma geométrica, no me aporta más de un 5%. Bueno, recuerden que la suma es geométrica. Es decir, todas estas incertidumbres son despreciables. Acuérdense, en el tanto la suma geométrica de todas ellas no llegue a ser mayor que 0,3 veces la incertidumbre estándar combinada. Por eso, aunque esto de acá, la suma geométrica de todas las despreciables sea mayor a un 5%, incluso puede llegar a ser un 30%, la incertidumbre, digamos, que aportan ellos, el aporte que tienen ellas sobre la suma geométrica por encima de estas tres, que son las importantes, no es mayor a un 5%. Entonces yo marqué con verde, yo las grafiqué y las ordené para que ustedes las pudieran ver ahí. Las primeras 3 incertidumbres, que es el error del barómetro, la deriva del barómetro y el error del termómetro, son las relevantes. Si usted realmente quisiera reducir la incertidumbre estándar combinada de esas mediciones de densidad del aire, esos son los factores en que se tiene que enfocar. Y no son muy obvios, porque cualquier persona tal vez diría, si yo realizo más mediciones, tal vez la repetibilidad reduce. Sí, la repetibilidad resulta que es una incertidumbre que es despreciable en este contexto, ¿verdad? Tal vez si yo lograra reducir el error del barómetro, de la deriva, es decir, si yo de alguna manera puedo utilizar un barómetro más preciso, yo podría reducir estas incertidumbres y entonces ahora sí tendría un impacto sobre la incertidumbre estándar combinada. Y eventualmente tal vez medir la temperatura con un poco más de precisión, yo podría todavía reducir esta incertidumbre un poco más. Entonces, para eso se emplean los gráficos de pesos de incertidumbre, precisamente para determinar cuáles son los factores importantes en una medida. Es decir, cuando usted quiere atacar una medición y mejorar sus condiciones de medida, usted necesita conocer cuáles son los factores importantes que le afectan. Y esa es la forma entonces que nosotros vamos a emplear. Este análisis que estamos haciendo aquí, hasta un 95%, se conoce como análisis de Pareto. Los análisis de Pareto me dan a mí un tope hasta donde algo puedo yo considerar que es importante y lo demás trivial. Y casi siempre, ¿verdad? Es una regla muy, a ver, no es matemática, es como muy de experiencia. En gran parte de los fenómenos que uno analiza, solo la tercera parte de las incertidumbres son las que son importantes y el resto tienden a ser despreciables. El asunto es que no sabe uno cuáles van a ser importantes hasta que usted haga el cálculo, ¿verdad? Las despreciables no es que usted tenga que hacerlas 0, sino simplemente que no te aportan un valor significativo para efectos, digamos, del cumplimiento del límite central, del teorema del límite central, y tampoco te aportan una información, digamos, muy útil a nivel de si usted quiere reducir la incertidumbre estándar combinada. ¿Está bien? No sé si hay una pregunta de esto hasta aquí, muchachos. Está bien. Bueno, ahí se los dejo. El segundo presupuesto de incertidumbres, vea qué interesante, yo se los elaboré aquí. Es el cálculo de la aceleración de la gravedad. Entonces aquí está el ejercicio que habíamos visto la vez pasada. Aquí está la latitud, la altura ortométrica, el valor de la aceleración de la gravedad. Esta aceleración en concordancia decimal con la incertidumbre expandida, tal como lo hicimos en la vez pasada aquí, ¿verdad? Esto es importante. La incertidumbre expandida solo debe ir con 2 cifras significativas. Eso implica 4 decimales y por lo tanto la densidad del aire, que es el mejor estimador, va a ser reportado solamente con 4 decimales para que haya consistencia decimal. Bueno, aquí reporto 5 decimales de la aceleración de la gravedad y la expandida también para que quede con 2 cifras significativas. Ahora, hay 3 incertidumbres que se tomaban en cuenta aquí. La primera era el error de la ecuación, ¿verdad? El error de la ecuación era un 0,01% del valor de la gravedad local, que se considera una distribución tipo B rectangular, ¿verdad? Que es tipo y distribución. Su incertidumbre estándar se obtiene dividiéndolo entre raíz de 3, el coeficiente de sensibilidad es 1 y aquí está la contribución, ¿verdad? Estas contribuciones incluso, vean ustedes que se puede ver que la magnitud es bastante grande con respecto a las otras dos. Aquí está la resolución de la altura y aquí está la resolución de la altitud. Entonces, se calcula la estándar combinada y se puede notar desde un gráfico de pesos de incertidumbre que el error de la ecuación es la que más afecta.
La resolución de la altura y la resolución de la latitud ni siquiera se logran ver las barras porque son despreciables. Imagínense que solo la incertidumbre por ecuación se come el 99,999874% del valor de la incertidumbre estándar combinada. Entonces, claramente, estas dos incertidumbres de aquí son despreciables. Son despreciables y como son despreciables, usted dice, bueno, este es un caso en el que predomina una distribución rectangular. Como predomina una distribución rectangular, yo no puedo calcular los grados efectivos de libertad, porque los grados efectivos de libertad se calculan cuando hay repetibilidad no despreciable. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Bueno, se aplica el caso en el que predomina una distribución rectangular, el factor de cobertura era 1,65 que se obtiene de 0,9545 por raíz de 3 y eso nos da la incertidumbre expandida. Entonces, este es el caso de un presupuesto de incertidumbre donde claramente está predominando la incertidumbre por error de la ecuación. Aquí ni siquiera es necesario hacer todo el análisis de Pareto porque la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Y de nuevo, lo que yo les había dicho, de todas las incertidumbres, casi siempre la tercera parte son las que son importantes y las otras dos terceras partes no, y evidentemente aquí se cumple. Hay una incertidumbre que de 3, que es importante y las otras dos son despreciables. Y el tercer presupuesto corresponde al problema del área de un billete que también vimos. Habíamos calculado el área de un billete de 2,000 colones. Ahí está el largo, el ancho y el área. Y hay dos incertidumbres que afectaban, que era la resolución de la medición del ancho y la resolución de la medición del largo que habíamos hecho con una regla, ¿verdad? En estas incertidumbres, digamos, en este tipo de problema, la incertidumbre que afecta es la resolución. Por lo tanto, aquí yo no le escribo un más menos, porque la división de escala no es un más menos. Si fuera un error, si fuera una deriva, sí podría ser un más menos, pero en una resolución no va un más menos. El tipo de distribución es B rectangular y para obtener la estándar se divide entre raíz de 12, no entre raíz de 3, ¿verdad? Se aplica el coeficiente de sensibilidad, que es la derivada parcial del área con respecto al largo y al ancho, ¿verdad? Que son, para el caso del ancho es el largo y para el caso del largo es el ancho. Aquí están las contribuciones, que sería el coeficiente de sensibilidad por su incertidumbre estándar. Si usted hubiera querido calcular los grados de libertad es un problema porque las dos incertidumbres tienen infinito número de grados de libertad. Entonces, la combinada va a tener un número infinito de grados de libertad, pero no porque tenga un número infinito de grados de libertad necesariamente se va a tener un factor de cobertura K igual 2. No necesariamente se va a cumplir el teorema de límite central, sino que lo que hacíamos era que calculábamos un beta, que era la diferencia entre la suma de las contribuciones. Ese beta me daba 0,3266. Con ese beta calculaba el factor de cobertura. Entonces hay una ecuación que hemos visto ya la vez pasada. Me daba 1,86 y eso me da ya la incertidumbre expandida de 0,79 centímetros cuadrados. Para que tenga dos cifras significativas, lo expreso hasta la centésima y el mensurando también hasta la centésima. Aquí está el gráfico de pesos de incertidumbre. Y yo aquí hice el cálculo con los porcentajes, es decir, la primera incertidumbre representa el 89% de la, digamos, de la incertidumbre estándar combinada. Por lo tanto, la segunda no es despreciable. Si ya la primera hubiera representado al menos el 95% de la incertidumbre estándar combinada, podríamos decir que la siguiente incertidumbre hubiera sido despreciable, caso que no es lo que pasa aquí, ¿verdad? Y por esa razón es que nosotros decimos que este tipo de distribución es una distribución trapezoidal, que es cuando predominan dos rectangulares. Entonces podemos decir que el tipo de distribución que se aplica ahí es una distribución trapezoidal. Por ahí me preguntaban, ¿qué pasa si yo resuelvo un problema y no sé, no tiene repetibilidad, entonces no puedo calcular los grados de libertad, no predomina una rectangular ni predominan dos rectangulares? ¿Y cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, si no está dentro de ninguno de estos casos, si no predomina en especial una incertidumbre, decimos que se cumple el teorema del límite central, ¿verdad? Se cumple el teorema del límite central y por lo tanto pueden suponer que la incertidumbre expandida es normal y que sigue un factor de cobertura con K igual 2, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los presupuestos de incertidumbres. Yo se los voy a dejar ahí en mediación, ¿verdad? Para que ustedes los apliquen. Son una herramienta muy útil.
es muy probable que lo vayan a necesitar en los laboratorios, es muy probable que los vayan a emplear, no sé, a lo largo del curso, cuando ustedes quieran analizar y si una incertidumbre es predominante o no. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno. Pasamos al siguiente tema, ¿verdad? El siguiente tema es más administrativo. Les recordamos que esta semana tenemos el primer laboratorio presencial, muchachos. Entonces, lo que tienen que hacer es llegar en el horario que está matriculado, ya sea miércoles, jueves o viernes, a las instalaciones del laboratorio de metrología. Yo no sé si ustedes saben dónde se ubica, ¿verdad? El laboratorio de metrología se encuentra ubicado al costado de la Facultad de Ingeniería por el lado de Ingeniería Eléctrica, en los laboratorios de docencia. Entonces yo voy a estar mañana, miércoles, antes de la mañana por ahí, pero traten de estar antes de la 1 para que pueda yo recibirlos, ¿verdad? Lleven mascarilla, es importante. Lleven gabacha, eso es también importante. Y de ser posible, lleven guantes de látex. Podrían llevar una cajita. Yo igual tengo algunos, pero creo que son de tamaño large y no sé si les van a servir. Igual los voy a llevar, por si alguien no consigue, ¿verdad? Pues para que no ande ahí ofuscado de que no consiguió guantes y que no va a poder ir al laboratorio. No puede llegar, pero llegue un toquecito antes, me avisa y vamos a ver cómo le podemos conseguir guantes. Pero necesitamos tener guantes. Los guantes que se necesitan son guantes de látex, precisamente para evitar que se dañen los equipos de dimensional, que es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y entonces yo los espero, ¿verdad? En esta semana por ahí. El día miércoles los voy a estar atendiendo yo. Jueves y viernes muy probablemente va a estar Rubén atendiéndolos a ustedes por ahí, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a ver pues cómo nos va con esta práctica. La práctica está programada para 2 semanas, entonces si no nos da chance de terminarla mañana, porque puede ser un poquito larga, tendríamos la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ahí para que estén atentos con eso. Entonces, nos veríamos mañana ahí en el laboratorio. Para que Profe, la próxima semana sería igual presencial, en caso de que no termináramos esta. Sí, las Okay. prácticas sería presencial, esa es la idea, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo este semestre por retornar de manera gradual a la presencialidad, ¿verdad? El semestre pasado no pudimos hacerlo, pero este semestre estamos haciendo los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Por ahí me preguntan que se puede ingresar al edificio de aulas. Es que la gabacha la tengo en el locker. Mañana creo que sí se puede, pero bueno, hay cualquier cosa, me escribe don Denis por ahí, porque creo que solo los profesores tenemos acceso al edificio de aulas. Yo voy a estar por ahí temprano y cualquier cosa, si no, ahí me escribe. Profe, se puede llamar a la escuela y solicitar el permiso. Yo lo hice ¿También? así en su momento. Ok, por cualquier cosa por ahí. Entonces, lo que les recomiendo es, si alguien tiene cosas en el locker, lléguese temprano en la mañana y trate de resolverlo, no en vísperas de la 1, porque entre 12 y 1 todo el mundo está almorzando, ¿verdad? Pero antes del mediodía. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? la gabacha tiene que ser de manga corta o puede ser de manga larga Puede también. ser de manga larga o puede ser de manga corta, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Rubén recomienda de manga corta, pero para mí es indistinto. Yo uso de manga larga, a mí me gusta de manga larga, pero no, eso es indistinto y el color tampoco es relevante. Si usted quiere puede usar una negra, puede usar una azul, como las que usan en el taller, o una blanca, que son las que me gustan a mí para efectos la que yo uso es blanca, es la que yo llevaría, pero pueden usar realmente de cualquier color, eso no es importante. ¿Está bien? Profe, con los guantes pueden ser de nitrilo también. Pueden Esos ser de azulitos. nitrilo, pueden ser de nitrilo. Los de nitrilo tienen la ventaja que se pueden reusar, se lavan y se reusan, ¿verdad? Los de látex no. Pueden usar también guantes de estos de tela, chicos. Nada más que si usan guantes de tela, llévenlos limpios, ¿verdad? Y cada vez que van al laboratorio tienen que llevarlos limpios. O sea, usted los usó un día y ya tiene que lavarlos y secarlos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ese cuidado, puede usar guantes de tela. No tengo problema, ¿verdad? Hay que irnos conociendo, vamos a ver, porque a algunos les sudan mucho las manos. Entonces, a veces hay personas que les sudan mucho, entonces necesitan llevar el guante de látex y encima ponérselos de tela, porque si no lo que hacen es impregnar de humedad las superficies. Pero eso lo vamos viendo en cada caso, a ver cómo les va a ustedes por ahí. ¿Está bien?
Bueno, entonces ese como segundo punto ahí, ¿verdad? Y no sé si ustedes están emocionados, pero yo estoy con mucha expectativa de verlos a ustedes ahora en los laboratorios. Probablemente ahí va a estar la asistente, doña Valeria Conejo. Entonces ahí también va a estarnos colaborando un poco con el tema de los laboratorios, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el segundo punto. El tercer punto que quería ver el día de hoy, chicos, es redondear unos cuantos detalles del tema de estimación de incertidumbres para cerrar, ¿verdad? Por ahí yo les dejé un material esta semana para que lo vayan viendo ahí con calma, ¿verdad? Les dejé una presentación más o menos de unos 40 minutos del tema de metrología dimensional. Es importante que ojalá la puedan ver hoy en la tarde. Traté de hacer una presentación no muy técnica, es decir, más como motivacional, que usted sepa qué es la metrología dimensional, algunos aspectos históricos que ya vamos a discutir, que es importante conocer, cómo generamos el patrón del metro, qué son los bloques patrón y qué tipo de instrumentación típicamente se puede encontrar uno en la industria en metrología dimensional, ¿verdad? Entonces es una presentación que nos da a nosotros una visión de qué es la metrología dimensional y algunos aspectos técnicos ahí importantes. Entonces yo les voy a pedir que la vean, que la revisen por ahí se las dejé en mediación virtual. Les dejé también esa misma presentación en formato PDF por si alguien quiere ver algún detalle de la presentación. Y además les dejé ya el capítulo 4 de metrología dimensional completo, ¿verdad? Ese capítulo lo vamos a estar viendo la próxima semana, ¿verdad? El viernes tenemos la fecha de entrega de la tarea de incertidumbres por ahí, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta, yo voy a estar por acá. Si alguien tiene alguna duda, veréis, si no me pueden escribir. Y va a haber una segunda tarea que es del tema de dimensional que se las voy a estar dejando a lo largo de la semana. Y el examen iría básicamente a esos dos temas. El segundo parcial estaríamos evaluando lo que es incertidumbres y lo que es el tema de dimensional, ¿verdad? Entonces, céntrense en estudiar esos dos capítulos. Creo que ustedes ya van conociendo mis exámenes. Mis exámenes se basan en lo que yo veo en clase, en los ejemplos que están ahí y en las tareas. Trato de no salirme de ahí, ¿verdad? Porque me interesa más bien el examen confirmar que ustedes tengan esos conceptos claros para que vayan aprendiendo esto y madurándolos a lo largo del curso. Entonces, justamente para redondear esos conceptos, quiero ver con ustedes un par de ejemplitos más que me parece que es importante proponer para que el tema de incertidumbres quede ya totalmente pues, bien desarrollado. Entonces, voy a llamarle a qué sé yo, ejemplo 1, por ser el ejemplo 1 de la clase de hoy, ¿verdad? Este ejemplo 1 es un ejemplo de estimación de incertidumbres que está asociado con uno de los experimentos que a mí más me gustan, ¿verdad? De la física, ¿verdad? Que se llama la balanza de Cavendish. La balanza de Cavendish fue desarrollada ya hace varios siglos, ¿verdad? Y es interesante porque es un experimento donde se basa precisamente en aspectos muy mecánicos para realizar la medición. No es tan fácil como poner cuestiones electrónicas, ¿verdad? Sí se pueden hacer algunas cositas electrónicas, pero depende mucho de aspectos meramente mecánicos. ¿Para qué se usa la balanza de Cavendish? Pues para medir lo que se llama la constante de gravitación universal. La constante de gravitación universal es probablemente una de las constantes más importantes de la naturaleza, ¿verdad? Pueden ponerla ustedes, sí, no sé, a la par de la velocidad de la luz o la constante h de Planck, etcétera, ¿verdad? Donde la constante de gravitación la representamos con una G mayúscula y corresponde a la expresión 4pi al cuadrado por r al cuadrado por L, zeta, ya les digo que es cada variable, dividido entre la masa m por t al cuadrado. Bueno, y r es una distancia. Es una distancia entre los centros de dos masas. Entonces uno lo que tiene son dos masas ahí que pone a moverse, ¿verdad? Esas masas, hay una que es de masa M mayúscula y otra minúscula. La minúscula no afecta en el cálculo, ¿verdad? L es lo que llamamos la distancia entre el hilo de torsión y las esferas, ¿verdad? Muy bien. Y
tenemos un ángulo zeta que tiene que ver con el ángulo de rotación generado precisamente por la fuerza de gravitación universal. Es un ángulo muy pequeño y hay que medirlo con muchísima precisión. Esa es una de las dificultades grandes de este experimento, ¿verdad? M mayúscula, que vamos a decir que es la masa de cada una de las esferas externas. Y este es el periodo de oscilación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, como esto es estimación de incertidumbre, ¿verdad? Uno lo que hace es que toma una serie de valores, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar a ustedes una serie de valores para cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, les voy a decir que R es 200 milímetros y que tiene un error. Este error se puede considerar en todos los casos como una distribución rectangular de 3 milímetros. Luego, tenemos una longitud de 1000 milímetros con un error de 5. Un ángulo de 0,200 grados con un error de 0,003 grados y una masa M mayúscula que vamos a decir que es de 2000 kilogramos y un error para esa masa de 20 kilogramos y un periodo, que esto lo vamos a medir, de 203 segundos más o menos 4 segundos. Obviamente hay detalles experimentales y todo, pero bueno, ese es el ejercicio. ¿Qué queremos determinar con eso? El valor de la constante de gravitación universal y su respectiva incertidumbre estándar, ¿verdad? Esta balanza de Cavendish, el valor de esa constante de gravitación universal, vea que depende únicamente de productos y cocientes, ¿verdad? Por lo tanto, podemos utilizar la versión de la ley de propagación de incertidumbres asociada con la suma de incertidumbres relativas, ¿verdad? Eso sirve mucho para efectos de no tener que calcular los coeficientes de sensibilidad, porque vea que aquí usted tiene 5 variables, habría que hacer 5 coeficientes de sensibilidad y eso tiende a ser un poco largo a nivel algebraico. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es calcular el mejor estimador. El mejor estimador hay que tener, pues, cuidado, hay que utilizar las unidades del sistema internacional. Entonces, esto sería 4pi cuadrado por R, que se pasa a metros y queda 0,2 metros, al cuadrado, por L, que está en 1000 milímetros, bueno, corresponde a 1 metro. El ángulo, que hay que pasarlo a radianes, si es 0,2, lo multiplica por pi sobre 180, está en radianes. Recuerden que un ángulo fuera de una función trigonométrica siempre debe escribirse en radianes. Y luego, esto va dividido entre la masa, que son 2000 kilogramos. Luego, el periodo, que son 203 segundos al cuadrado. Y esto nos da un valor de la constante de gravitación, que es de 6,688 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado y dividido entre kilogramo cuadrado. Ese es el valor que obtenemos. Ahora, el tema es qué incertidumbre se le asigna, ¿verdad? Entonces, escribamos una versión de la ley de propagación de incertidumbre para este problema. Para eso, permítame entonces escribir la ley de propagación de incertidumbres de la siguiente manera, con incertidumbres relativas. Entonces, vamos a retornar un poco a la expresión anterior. ¿Cuáles son las variables que me aportan incertidumbre? Bueno, R, L, zeta, M y T. Pero R y T están elevadas al cuadrado. R y T, L, zeta y M no. Entonces, bueno, ¿cómo se escribiría la ley de propagación de incertidumbres en estos casos a nivel relativo? Se escribe así. La incertidumbre de la gravedad, digamos, de la constante de gravitación universal, no lo llamemos gravedad, sino constante de gravitación universal, va a ser la siguiente. Va a ser, como el R está al cuadrado, aquí metemos un 2, que es el exponente, y decimos U de R entre R. Si hubiera sido al cubo, escribimos un 3, ¿verdad? Esto va al cuadrado. Luego, la longitud no va al cuadrado, la L. Entonces, escribimos U de L entre L. ¿Lo ven? Aquí se escribe un 2 por delante porque va elevado al cuadrado. Si hubiera estado elevado a las 5, se escribe un 5. Pero si no tiene ningún exponente, pues no se escribe nada, ¿verdad?
Con el zeta, ¿qué pasa? Y tenemos U de zeta entre zeta. Tenemos U de M entre M. Y tenemos el periodo que es E al cuadrado. Los términos que en una ecuación van elevados al cuadrado tienden usualmente a afectar un poco más que los que no van elevados al cuadrado. Entonces, ven, esta versión de la ley de propagación de incertidumbre no requiere de coeficientes de sensibilidad y la puede aplicar uno siempre que la función de medición esté conformada por productos o cocientes, nada más, ¿verdad? Y lo que obtiene es un valor adimensional. Entonces, vamos a ver, ¿cómo evalúo esta ecuación? La vamos a evaluar así. Mucha atención. Vamos a evaluarla conociendo cada uno de los valores de los errores que habíamos declarado en el paso anterior. Ahora, por ejemplo, aquí. En R yo tengo que es 200 milímetros más menos 3 milímetros. Para efectos del cálculo de la incertidumbre relativa, no es necesario convertir los milímetros a metros. Repito, no es necesario para el cálculo de la incertidumbre relativa. Sí es necesario para calcular el valor de la constante de gravitación universal, porque esa sí tiene unidades específicas del sistema internacional. Pero para efectos de nuestro cálculo, yo puedo decir que la incertidumbre estándar, digamos de R, es 3 entre raíz de 3, considerando que sigue una distribución rectangular. Entonces, ok, vamos a ver cómo lo vamos a escribir. Lo escribiríamos así. Escribimos, este 2 lo puedo sacar aquí afuera como un 4, digamos, porque va elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo saco como un 4 y hago el U de R entre R, que son los 3 milímetros entre raíz de 3, pero lo divido entre 200 milímetros. Entonces no es necesario que escriba unidades porque se cancelan y queda adimensional. ¿Lo ven? ¿Qué pasa en el caso de L? L tenía un error. ¿Cuál era el error de L? Era de 5 milímetros. Entonces 5 entre raíz de 3 entre 1000. Así va a quedar L. Y lo mismo cita. 0,003 entre raíz de 3 dividido entre 0,2. Entonces vamos a proceder a escribirlo así. En el caso de L, entonces son 5 milímetros entre raíz de 3 para que me quede estándar, pero dividido entre 1000. Vean que no fue necesario convertirlo a metros. O sea, si lo convierten a metros no está mal, pero es gastar más energías en algo que no es necesario. El ángulo 0,003 entre raíz de 3 sobre 0,2 al cuadrado. El caso de la masa, ¿verdad? Son 20 kilogramos, porque es un error de 20 kilogramos en 2000 kilogramos. Entonces, ahí va. Y en el caso del periodo, el tiempo, aquí el 2 lo puedo sacar fuera del paréntesis como un 4. Y es 4 segundos entre raíz de 3 sobre 203 segundos. Entonces se cancelan todas las unidades y puedo hacer ese cálculo. Yo incluso puedo ir analizando cada uno de estos términos y revisando si alguno es relevante o no, si hay predominio. Todo esto se puede seguir haciendo, ¿no? Vamos a suponer que no hay un predominio, ya yo hice el cálculo, es decir, no hay una incertidumbre que sea más importante que las demás, y entonces me da este valor. Este valor no tiene unidades, señores y señoritas, no tiene unidades, es adimensional, porque es una incertidumbre relativa. Pero si yo quiero ya convertirla a una incertidumbre absoluta, recuerden que esto es la incertidumbre de G mayúscula entre G. Entonces yo lo que hago es multiplicar todo esto por G y obtengo que la incertidumbre de G es 0,03057 multiplicado por el valor de G que yo me di, que es de 6,688 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Muy bien, entonces yo multiplico eso y obtengo la incertidumbre estándar. Voy a reportarla con 3 cifras significativas. Usen más de 2 para efectos de cálculos intermedios, para que al final en la incertidumbre expandida no tengan problemas de precisión. Aquí yo voy a escribir un por para que las unidades queden claras, que no es newton multiplicado por metro. Vamos a suponer que se cumple el teorema del límite central. Era lo que les decía. Es decir, que yo puedo suponer que el factor de cobertura es 2 para una probabilidad de cobertura del 95.45%. Y si yo supongo eso, entonces puedo escribir la incertidumbre expandida de esta manera. Donde K es el factor de cobertura, esta es la incertidumbre estándar combinada.
Y la expandida me queda entonces de la forma 0.41 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Lo estoy dejando por 10 a la menos 11 para que tenga la misma consistencia con el valor de 10 a la menos 11 que obtuve aquí en este G, ¿verdad? 6,68. Lo único es que para efectos del reporte, señores, señoritas, tengo que reportarlo así. El valor de G tiene que ser 669 porque tengo que dejarlo en consistencia decimal con la incertidumbre de 0,41. Ambos van por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Y aquí debo especificar que el factor de cobertura es 2, que la distribución es una distribución normal que sigue esto, ¿verdad? Que está asociada a una probabilidad de cobertura del 95,45%. ¿Verdad? Entonces, ese sería el reporte, ¿verdad? Ese sería el valor, digamos, de la constante de gravitación universal con su respectiva incertidumbre. Aquí hay un detalle importante, ¿verdad? En todo esto, y es que en la ciencia, en la ingeniería, en el control de calidad, en todo lo que usted quiera hacer en la vida, usted tiene que aprender a medir. Y medir bien no es solamente tomar datos y meterlos dentro de una fórmula y que te dé algo, no. Es poder estimar adecuadamente una incertidumbre, chicos. Eso es muy importante. Si usted, digamos, no tiene capacidad de poder generar una incertidumbre, si usted, digamos, hace un cálculo de algo y ese algo no sabe cómo calcularle una incertidumbre, usted no tiene realmente un conocimiento sólido o contundente con respecto a lo que usted está midiendo. Entonces, el cálculo de incertidumbre se vuelve lo más importante. Si usted no logra resolver el cálculo de incertidumbre, pues evidentemente vamos a tener problemas, ¿verdad? Ok. Este experimento, les cuento, el experimento de Cavendish, chicos, sigue siendo un experimento que es un reto para la humanidad. Creo que la última versión se hizo en Europa, creo por ahí del 2005, en una tesis doctoral. Un señor ahí que dedicó un montón de plata, varios millones de euros, a poder sacarle unos decimales más, un decimal más a la constante de gravitación universal. Es una medición muy difícil de hacer. Se requiere conocimiento de muchas cosas. La construcción del experimento es cara. Entonces es complicado hacer y es un parámetro importante porque en muchos aspectos de la física de la constante de gravitación universal es la que gobierna el movimiento de todos los cuerpos del universo, ¿verdad? Entonces, por eso su importancia en determinarla con precisión, ¿verdad? ¿Preguntas con eso? Tal vez lo más importante aquí es, bueno, yo no hice el análisis, ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden calcular por separado cada incertidumbre aquí. Digamos, aquí sería calcular este término por 2, digamos, y ver si estas contribuciones que ustedes tienen aquí son o no son relevantes para efectos, digamos, si alguna es relevante por encima de las demás, van a ver que no hay ninguna que sea relevante y por lo tanto se cumple el teorema del límite central, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Este es muy sencillo, es más conceptual, pero yo creo que es importante discutirlo, ¿verdad? Que tiene que ver con el problema similar que nosotros habíamos visto del área del billete de 2,000 colones, ¿se acuerdan? Bueno, ahora reproduzcamos ese problema para hallar el perímetro del billete de 2,000 colones. Ahora, es interesante aquí, porque resulta que el cálculo del perímetro de un billete ahora y va a depender de la función de medición que yo quiera emplear para calcular el perímetro. Y de una suposición que no debemos tomar a la ligera, pero bueno, voy a tomarla algo a la ligera, tal vez. Voy a simplificarla. No es que la tome a la ligera, sino que voy a usar un modelo simplificado. Voy a suponer que el billete lo puedo modelar como un cuadrado, donde a la longitud la voy a llamar B. 13,2 centímetros con resolución de 0,1, lo mido con una regla, ¿verdad? La longitud. Y el ancho es 6,7 centímetros, que también lo mido con una regla cuya división de escala es de 0,1. Podría yo medir esto diferente. Podría ser el perímetro como la suma de 4 lados. Yo puedo medir independientemente los 4 lados. Y hago un modelo que sea independiente de la forma rectangular del billete. Pero bueno, no lo voy a hacer así. Entonces yo llego y calculo el perímetro. Yo sé que el perímetro mío
es 2 veces A más B, ¿verdad? El perímetro del billete es suma A más B por 2, suponiendo que es un rectángulo, insisto, ¿verdad? Yo llego y sustituyo los valores y esto me da 39,8 centímetros, ¿verdad? Mete en la calculadora, suma y multiplica por 2. La incertidumbre de A y B son iguales porque solo van a depender del momento de la resolución de la regla. Y vamos a decir que mi regla es de 0,1 centímetros de resolución. Por lo tanto, lo que tengo aquí es 0,02887 centímetros. Muy bien. Voy a calcular la incertidumbre del perímetro. Entonces, si ustedes aplican la ley de propagación de incertidumbres, aquí no pueden aplicar la ley de propagación por suma relativa, porque esto es una suma. Y la relativa, digamos, la ley de propagación de incertidumbres en su versión de suma relativa solo puede ser aplicada cuando hay productos y cocientes. Entonces, lo que usted va a hacer aquí es aplicarla en su forma general, que es derivada del perímetro con respecto a por incertidumbre de A, más derivada del perímetro con respecto a B por incertidumbre de B, y luego sustituye los valores de las derivadas, que en ambos casos da 2. Entonces, vamos a ir con calma. Aquí les va a dar entonces 2 por la incertidumbre de A, más 2 por la incertidumbre de B. Ok, entonces estos términos de aquí se llaman contribuciones. ¿Me explico? Esta es la contribución 1 y esta es la contribución U2. ¿Qué pasa con esas contribuciones, chicos? Que tienen la misma magnitud porque la incertidumbre de A y de B son iguales. La incertidumbre de A y de B son iguales, ¿verdad? Entonces, si usted aplica un poco de álgebra básica, podrías decir que la incertidumbre de P, entonces del perímetro, la podríamos estimar como, bueno, usted este 2 lo saca fuera, entonces te queda un 2 fuera de la raíz. Y aquí, como la incertidumbre de A y de B son iguales, ¿verdad? Y yo puedo dejar solo una de las dos, no importa. Es decir, yo puedo hacerlo así. Como la incertidumbre de A y B son iguales, yo digo que esto es 2 raíz de 2 veces la incertidumbre de A, porque como la de B por sí es igual. Sustituye. Le quedan centímetros y ya tenemos la incertidumbre estándar del perímetro, ¿verdad? Entonces hasta ahí digamos que no hay gran ciencia. Usamos al menos 3 cifras significativas. Yo creo que en los tiempos actuales no se perdona que usted no use suficientes cifras por problemas de precisión, ¿verdad? El tema ahora es cómo hago para calcular la incertidumbre expandida. Sí, bueno, evidentemente multiplicando la incertidumbre del perímetro por el factor de cobertura acá. Sí, está bien, pero ¿cómo saco ese factor de cobertura? ¿Podría suponer que el factor de cobertura es 2? La respuesta es no. La respuesta es no, porque usted lo que tiene es el predominio de 2 distribuciones rectangulares y 2 rectangulares que son iguales. Entonces vamos a ver, recordemos un poco cómo se calculaba la incertidumbre, digamos, cómo se calculaba en estos casos cuando hay predominio de 2 rectangulares la expandida. Primero calculábamos un beta. Ese beta tenía que ver con las contribuciones. Nuestras contribuciones son U1 y U2. Entonces el numerador iba a la resta y en el denominador la suma. Ahora, ¿qué pasa aquí? A ver, señores, el tema es que U1 y U2 son iguales. Entonces, como estas son iguales, este beta me va a dar 0. Y digo yo, bueno, ya se puso interesante la vida, ¿verdad? Y si usted compara esto con el valor de P entre 2 menos P, que yo les decía que siempre hay que calcular para una trapezoidal, y te vas a dar cuenta que esto da 0,913 y está menor o igual a ese valor. Por lo tanto, el factor de K que usted tiene que utilizar, la fórmula para el K, de acuerdo con el capítulo 3, para el factor de cobertura en una trapezoidal es esta. Voy a escribirla.
Ahí está, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa? El valor de beta vale 0. Entonces, este término aquí se hace 0, ¿verdad? Este término aquí se hace 0. Y entonces lo que usted obtiene es un valor que es raíz de 6, porque 1 entre 1 raíz de 6 da raíz de 6, y dentro del paréntesis 1 menos raíz de 1 menos P, donde P es 9545, 0,9545, que es la probabilidad de cobertura con la que yo hago, con la que yo calculo la incertidumbre expandida. Esto me da 1,93 factor de cobertura. El tipo de distribución que sigue esto es lo que se llama una distribución triangular, porque el beta es 0. Y este es el máximo valor del factor de cobertura que usted va a obtener cuando usted tenga una convolución de dos rectangulares. Algunos colegas y algunas personas en metrología toman la ligereza de tomar esto como 2, ¿verdad? Digamos a nivel muy práctico, machetero y tornillero, digo yo, ¿verdad? No está del todo mal, porque usted está usando el principio de máxima entropía, sobreestimando un poco la incertidumbre. Pero bueno, si estamos haciendo un esfuerzo por tratar de calcular una incertidumbre bien, yo creo que es bueno de realizar antes este análisis, y si es triangular, pues respetar que ese ha sido el tipo de distribución. Entonces usted multiplica el 1,93 por la incertidumbre estándar combinada, que le había dado 0,0816 centímetros, la redondea a dos cifras significativas, le queda 0,16. Entonces, a ver, le queda 0,16 la expandida. ¿Cuánto le había dado el mensurando? Le había dado 39,8, pero la calculadora ya no da más decimales. Cuando ya no te da más decimales, usted puede agregar ceros. No agregue ceros porque le falten simplemente, es decir, si usted le dio 39,8 porque usted redondeó hasta el primer decimal y me agrega un 0, eso está malo. Eso se llama negligencia, ¿verdad? Eso es negligencia. Eso no se hace. Cuando usted algo lo quiere esconder, eso es mentir. Si usted, digamos, aquí quiere meter un 0, es sin haberlo calculado, es negligencia. Este 0 lo meto porque realmente cuando yo hice la suma del perímetro no me genera la calculadora más decimales. Entonces tengo derecho de poner un 0 porque por más que yo haga el cálculo no puedo sacar más decimales. Entonces aquí dejo 0,16. ¿Cuál es el factor de cobertura en este caso? 1,93. ¿Qué tipo de distribución? No me pongan lo que me puso una vez un estudiante. Distribución trapezoidal con beta igual 0. O sea, lo pueden poner y técnicamente no está del todo malo, ¿verdad? Pero no lo usen. Eso es una distribución triangular. Porque el beta es 0. Ya con decir triangular se entiende que es que el beta es 0. Y la probabilidad de cobertura es de un 95.45%. Ese sería el perímetro. No sé cómo estamos con eso, chicos. Bueno. Quería ver un tercer ejemplo más como para ir ya saliendo del tema de incertidumbres, ¿verdad? Que esto lo vamos a estar utilizando mucho en dimensional y lo vamos a utilizar cuando veamos la parte de calibración de balanzas. Entonces, vamos a ver este ejemplo 3. Este ejemplo 3, a ver, tiene que ver con un concepto, chicos, que es lo que se llama magnitudes de entrada correlacionadas. ¿Qué significa eso de magnitudes de entrada? Correlación. ¿Qué significa que haya correlación? ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a discutir un poquito eso de la correlación. Bien, entonces, vamos a suponer que usted tiene una función de medida, medición, perdón. Tiene una función de medición que es de la forma y igual, digamos, varias variables, x1, voy a hacerlo de la manera más general, x2 hasta xn. Pero hay correlación. Correlación es como, por ejemplo, lo que hicimos con la densidad del aire. Usted tiene una correlación temperatura, humedad y presión porque esas tres variables te generan un valor específico de densidad del aire que está correlacionado en el tiempo porque esas tres variables fueron medidas simultáneamente.
Entonces, la fórmula general de la ley de la propagación de incertidumbres te dice que el cuadrado de esta incertidumbre, voy a escribirlo así, de una manera tal vez no muy transparente, pero bueno, correcta. Ustedes conocen que es así, ¿verdad? La derivada parcial de y con respecto a cada x sub i multiplicado por las incertidumbres de cada x sub i. Esta es la forma que nosotros conocemos, es decir, donde estos son los coeficientes de sensibilidad, ¿verdad? Bueno, resulta que esta forma no es la forma completa. Hay un término adicional que usted puede hacer si hace la expansión de Taylor que se llama el término de las variables correlacionadas. Entonces, este término vamos a explorarlo un poquito. Este término entonces lleva, es lo que se llama términos cruzados, ¿verdad? Entonces lleva esto y lleva una cosa que se llama el UX y XJ, donde ese valor del UX y XJ se define como la incertidumbre de XY multiplicada por la incertidumbre de XJ multiplicada por el coeficiente de correlación entre XY y XJ. Este coeficiente de correlación es un valor estadístico que usted puede sacar a partir de las series de datos, ¿verdad? Y que es un valor que está entre +1 y -1. Nosotros, en magnitudes que no tienen nada de correlación, o sea, que son independientes entre sí, podemos suponer que este R vale 0 y se reduce a la ley de propagación de incertidumbres que nosotros tenemos. Pero lamentablemente, de eso no es el caso general, ¿verdad? Entonces, aquí la conclusión es, si no existe correlación del todo, entonces, este término que yo tengo aquí, correspondiente al R de X y XJ se hace 0. Y entonces la ley de propagación de incertidumbre se reduce a la versión que nosotros hemos conocido hasta siempre. Pero si existe, digamos, veámoslo así, si las magnitudes de entrada están totalmente correlacionadas, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, claro, pueden haber dos tipos de correlaciones, positiva o negativa, pero digamos, vamos a suponer que hay una correlación totalmente positiva. Esto va a valer exactamente +1. Entonces, ahí el término de correlación se vuelve importante. Hay un caso particular que se da, por ejemplo, en este caso. Supongamos que usted tiene una balanza, ¿verdad? Y sobre la balanza usted coloca dos pesas. Una pesa, digamos, que sea de 1 kilogramo. Y una segunda pesa, digamos, que sea también de 1 kilogramo. Pero esta primer pesa va a tener un error máximo de 10 miligramos. Y esta segunda pesa va a tener un error máximo de 15 miligramos. Pues la pregunta es, bueno, ¿cuál es el error máximo asociado a la carga completa de 1 más 1, 2 kilogramos que estoy colocando sobre la balanza, ¿verdad? Asociada a estos errores. Bueno, las pesas tienen un detalle. Las pesas, uno usualmente, a menos que suponga, digamos, si tenga evidencia experimental, tiene que suponer que son magnitudes totalmente correlacionadas entre sí. De hecho, digamos, están correlacionadas a través del kilogramo. Ahora, actualmente, y con la definición actual, podrían hacerse experimentos independientes, pero es muy caro y muy difícil, ¿verdad? Entonces, uno puede suponer que en el caso, digamos, de magnitudes totalmente correlacionadas, chicos, si ustedes se van a la relación anterior, aquí el R vale 1, y si ustedes lo que tienen es, digamos, a ver, véanlo así, si el Y suyo es la masa 1 más la masa 2, usted lo que tiene aquí es la incertidumbre de la masa 1, al cuadrado, ¿verdad? Más la incertidumbre de la masa 2, al cuadrado. Pero aquí te queda un término de correlación, que va a ser
digamos, la incertidumbre de la masa 1 en masa 2 por 1, más la incertidumbre de la masa 2 y la masa 1 por 1. Es decir, te queda la incertidumbre de la masa 1 por la incertidumbre de la masa 2, más la incertidumbre de la masa 2 por la incertidumbre de la masa 1, entonces aquí va 2. Y esto se puede factorizar, escribirse así. Y por lo tanto, cuando usted extrae la raíz, se va a dar cuenta que aquí es la suma aritmética de las dos incertidumbres y no la suma geométrica. Es decir, que la incertidumbre asociada al error máximo permitido de esas pesas no es la raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres de estas dos, sino que es más bien la suma geométrica. Es decir, es tomar 10 miligramos entre raíz de 3 más 15 miligramos entre raíz de 3 y no la raíz de la suma de los cuadrados. Es decir, esto es 25 miligramos entre raíz de 3 porque vamos a suponer que son magnitudes totalmente correlacionadas, ¿verdad? Esta es la forma correcta que uno hace para calcular este tipo de incertidumbres. Lo mismo pasa ahora en dimensional, que vayamos a ver mañana, las adherencias de bloques patrón. Usted llega y adhiere dos bloques patrón, usted lo que hace es que suma el error de un bloque con el otro, pero lo suma de forma aritmética, no de forma geométrica, porque son variables que vamos a suponer, en el caso pues más conservador, que son totalmente correlacionadas. Entonces, conclusión de todo esto. En el caso de pesas, en el caso, por ejemplo, de un conjunto de resistores que han sido calibrados contra el mismo resistor, hay una correlación entre ellos. Usted tiene que considerar un coeficiente de R igual 1 y ya no aplicar una suma geométrica, sino una suma aritmética de las incertidumbres, ¿verdad? Pues bueno, esos son detalles que hay que ir viendo. Como comentarios finales en el tema de incertidumbre, chicos, hay criterios, digamos, hay criterios que todavía no están totalmente uniformes en esto, ¿verdad? Que están todavía, digamos, en proceso de desarrollo, de discusión. Entonces les voy a poner un poquito al tanto de cómo anda hasta donde yo sé estos conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, la incertidumbre por resolución. Si usted llega y tiene un instrumento que ya calibró, que tiene una resolución, y ya la ha incluido dentro de la calibración, no es necesario que la vuelva a incluir dentro de una medición posterior, porque ya fue incluida antes. Pero estás duplicando la resolución. Entonces, bueno, es un tema de discusión. Hay algunos que piensan que hay que volver a meterla, porque cada vez que usted utiliza el instrumento, está limitado por la resolución del mismo. Hay otros que piensan que no, ¿verdad? Hay incertidumbres, por ejemplo, hay gente que considera que hay ciertas incertidumbres, digamos, cuando usted tiene datos muy limitados, que no necesariamente hay que tomarlas como la desviación estándar experimental de la media. No necesariamente puede suponer que son totalmente aleatorios. Entonces usted puede hacer algún otro tipo de suposición. Suponer que esos datos siguen una distribución rectangular, por ejemplo. Bueno, son consideraciones que se pueden hacer también dentro del tema de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Existen dos suplementos más que se llaman los suplementos de la GUM, que están enfocados sobre todo para aquellos que les interese aprender un poquito más de simulaciones y utilizar herramientas como, por ejemplo, los métodos de Monte Carlo para poder analizar muchos problemas dentro del tema de estimación de incertidumbre desde el enfoque de convolución de distribuciones de probabilidad. Porque este enfoque que nosotros usamos es el enfoque GUM, que usted lo puede hacer analítico con derivadas parciales, pero el enfoque ya de Monte Carlo a través de convoluciones es un poquito más preciso, porque incluye todos los términos correlacionados, podríamos incluir además términos de segundo orden, porque ven que la ley de propagación de incertidumbres que hemos visto no considera términos de segundo orden, considera solo los de primer orden. Entonces, si el modelo es muy altamente no lineal, puede ser que esos términos de segundo orden se vuelvan importantes. Entonces, bueno, hay mucho ahí que uno puede investigar. Lo que yo doy aquí en este curso es lo que a nivel práctico se ve a nivel de metrología industrial, pero siempre hay que tener clara la visión de que existe obviamente un mundo donde puedes profundizar muchísimo más en este tema y por eso se ha generado un documento que es la GUM. La GUM es la guía de estimación de incertidumbres donde ahí se explica precisamente todo este tema. Dentro del material que va a estar ahí, chicos, esta semana, ahí se lo subí, están los presupuestos de incertidumbre, el capítulo 4, la presentación de dimensional, pero le subí un material acerca de lo que es
el concepto del error de coseno. Eso es importante que lo vean. Eso es importante. Yo lo voy a estar discutiendo probablemente la próxima semana, pero necesito que primero lo lean. Voy a estar haciendo un ejemplo de qué es eso del error de coseno. ¿Qué es el error de coseno? Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a entender en dimensional es que hay muchos tipos de incertidumbres con las que nos vamos a topar. Por deformaciones mecánicas, por expansión térmica, por resolución de los instrumentos, alineación, y el error de coseno tiene que ver con eso, que no necesariamente hay columnas verticales donde usted no necesariamente está alineado. La regla con que medir la altura está alineado con dicha columna. Entonces, ese tipo de problemas tenemos que ver cómo los resolvemos, ¿verdad? Eso aporta una incertidumbre y hay enfoques donde con un poquito de cálculo, lo que ustedes ven en un curso de cálculo 3, lo pueden entender sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo eso, el material de incertidumbres. Entonces, yo creo que con esto queda completo, ¿verdad? Y a menos que haya alguna consideración, pregunta adicional, pasaríamos a discutir lo que es metrología dimensional. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ir iniciando con lo que es la parte de metrología dimensional, ¿verdad? Entonces, a modo de motivación, esto de metrología dimensional tiene una historia muy interesante, chicos, porque no ha sido trivial que el mundo haya llegado a generar una unidad de medida como se llama el metro, como es el metro actual que nosotros estamos empleando. No es nada trivial eso. Resulta que antes del metro había muchos, digamos, habían otras culturas, otras civilizaciones y otros conceptos para poder generar las unidades de medida de longitud. El metro surge a través de una propuesta que es tomar el globo terráqueo, que es la Tierra, la madre Tierra, todos nosotros, y hacer una subdivisión del polo norte al Ecuador en 10 millones de partes. Y en esa subdivisión que tenemos ahí, entonces tomamos uno de esos pedacitos y lo llamamos metro, ¿verdad? Y entonces se empezó a definir el metro a partir de la 10.000.000ª parte del meridiano de Greenwich. El problema es que la Tierra no era totalmente esférica y no se conocía con toda la precisión el achatamiento, ¿verdad? Entonces hubo que generar una matemática nueva que se llamó la matemática plana y esférica, ¿verdad? Que utilizan, por ejemplo, mucho los que estudian topografía. En la matemática plana y esférica, por ejemplo, un triángulo equilátero no tiene sus tres ángulos de 60 grados porque ya no está sobre un plano, está sobre una esfera. Entonces ya hay que empezar a cambiar un poquito el concepto de cómo vemos la geometría. Después de mucho tiempo, ¿verdad? Fue empezando a materializarse ese metro. Entonces se construyeron prototipos tanto del metro como del kilogramo. Se hizo con una aleación, la 1875, y las técnicas del siglo XIX de mayor precisión que habían en aquella época. Fue un esfuerzo realmente de la humanidad en el siglo XIX para poder construir los patrones. Yo considero que el siglo XIX fue uno de los siglos de mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad, ¿verdad? No solo porque en el siglo XIX, digamos, derribamos las ideas clásicas de la ciencia, ¿verdad? Sino porque empezamos a ver otras cosas, empezamos a descubrir otras cosas. Empieza a desarrollarse el mundo a nivel de la metrología de laboratorios. Se entiende el concepto de necesidad de generar un patrón de medida desde Francia en el BIPM. Se construyen sistemas de carácter decimal. A nadie se le había ocurrido hacer eso antes, ¿verdad? Es decir, uno a veces ve esto de que el pie tiene 12 pulgadas y que la pulgada usted la divide en mitades, cuartos, octavos, 16avos, 32avos, 64avos y 128avos, y la gente lo ve como algo normal, ¿verdad? La dictadura de la pulgada, digo yo, la dictadura del inch pound. Es un poco raro, ¿verdad? Yo tengo un amigo que nunca fue a la escuela, nunca fue a la escuela. Él es superintendente, arregla de todo, y él maneja bien el sistema inglés. Un 64, un 128, un 32, y digo yo, bueno, qué increíble, ¿verdad? Él naturalizó eso y así lo ha naturalizado el ser humano que ha vivido en el sistema inglés. El sistema internacional propone otro concepto, el concepto decimal. Eso de que un metro tiene 1000 milímetros, 100 centímetros, 10 decímetros, es algo que de repente parece muy obvio, pero no fue algo que a la humanidad se le ocurriera tan fácilmente. Y si ustedes, digamos, pretenden hacer conversiones, como por ejemplo, de pies cúbicos a pulgadas cúbicas, es un solemne enredo. ¿Por qué? Porque resulta que el factor es 12 al cubo.
no es 10 al cubo, que es 1000, entonces ya se complica la conversión, ¿verdad? Y si pensás en un mundo donde antes no habían calculadoras, pues eso generó montones de problemas. El sistema internacional viene a eliminar ese tipo de problemas y estandarizar un sistema no solo de corte decimal, sino que además tenga la mejor precisión que pueda existir en la humanidad y que pueda prevalecer por generaciones. Eso es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, lo que hizo la Orden de Mendenhall en Estados Unidos fue unirse en los años 50 y decir, vean, no vamos a cambiar la pulgada ni la libra porque se nos complica toda la industria. Ya tenemos toda nuestra industria montada en unidades inglesas. Pero entonces busquemos factores de conversión oficiales para poder lograr la trazabilidad con las unidades del sistema internacional. Y ahora sí, nos incorporamos a la metrología dimensional. Y así fue como se fue incorporando y fue adoptándose el sistema métrico decimal, se llamaba en aquel entonces, en las demás áreas de la ingeniería, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar lo que es llevar un curso de termodinámica con tablas termodinámicas en BTU por libra masa. O, no sé, medir la entropía en BTU sobre grado Rankine. O sea, yo creo que es un infierno eso, ¿verdad? Yo creo que es un infierno, a mí me parece que no. Sin embargo, así lo llevaron. Incluso algunos de nuestros profesores, tal vez ya pensionados, en los 90s enseñaban así la termodinámica. Y usted puede ver en los libros de termodinámica tablas de termodinámica en sistema inglés, ¿verdad? Por dicha, con las nuevas generaciones y los colegas que tenemos en nuestra escuela, ya todo eso quedó erradicado, ¿verdad? Erradicado, ya hicimos limpieza de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando yo entré a trabajar, yo eliminé todas las pesas en libras y todo eso ya está vetado. Ya eso no se usa en el laboratorio. Algunas las deshice, otras las dejé ahí como marco para sostener la puerta y una que otra la conservé ahí como para efectos de museo, para que tampoco nos olvidemos de las cosas que hubo en aquel tiempo. Pero nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades en Longitudes. Y si tenemos que migrar al sistema inglés, lo hacemos a través de factores de conversión oficiales, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. La definición del metro actual, chicos, es una definición que tiene poquito tiempo. Tiene más o menos unos 3 años, ¿verdad? Unos 2 años, 2, 3 años. Sin embargo, esa definición del metro que se adopta con el nuevo sistema internacional en el año 2019, el Día de la Metrología se adoptó, y logramos incorporar un nuevo sistema internacional de unidades sin ningún tipo de artefacto ni prototipo, únicamente basado en constantes universales, tiene sus orígenes desde los años 80, cuando eliminamos el prototipo o incluso las mediciones que se hacían en aquel tiempo con el metro y hemos emigrado a establecer que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. La velocidad de la luz en el vacío se estableció con un valor específico, 299.792.458 metros por segundo al cuadrado. Esa es la velocidad de la luz sin incertidumbre. Usted no puede medir la velocidad de la luz, no es medible. Usted tiene que tomarla como si no tuviera incertidumbre del todo y con base en esa velocidad de la luz podremos materializar el metro. ¿Cómo? Usted tira un rayo de luz, un cronómetro y en un tiempo específico puedes determinar cuánto es el valor que ha recorrido, ¿verdad? Y ese valor recorrido es el que corresponde a un metro. Eso lo hacemos a través de algo que se llama el interferómetro. Los interferómetros fueron desarrollados por 2 científicos del siglo XX, Michelson y Morley, que ellos creían en algo que se llama el éter luminoso y crearon un experimento bastante complejo, muy preciso, y que el experimento fue totalmente fallido. Fue un fracaso de experimento porque nunca encontraron el éter luminoso. Michelson en su lecho de muerte, él creía que había hecho mal las cosas, ¿verdad? Hoy, ya casi un siglo después, nos hemos dado cuenta que ese experimento fue probablemente una de las obras maestras de la metrología. Y es el que se utiliza actualmente para poder materializar el metro con una precisión increíble. 1 en 10 a la 10 partes, chicos. Usted puede agarrar la Tierra y medirla con la orden de precisión de centímetros, con ese metro que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los grandes logros de la humanidad a nivel de dimensional ha sido establecer a la velocidad de la luz como una constante universal y lograr materializarla, lograr hacer de esa trazabilidad, digamos, de ese concepto, algo práctico que le llamamos en metrología el mise en pratique,
y generar el actual patrón del metro, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que es importante. Ahora, aterrizando un poco más, yo tengo el metro y lo que hago con el metro es con un interferómetro generar un patrón de metro. Pero yo con ese interferómetro tengo que poder generar medidas materializadas. ¿Qué tipo de medidas materializadas se emplean en metrología dimensional para poder ser utilizadas como patrones de medida? Bueno, yo les voy a enseñar algunas. Por acá, donde estoy, tengo esto que son los juegos de bloques, ¿verdad? Esto es un juego de bloques, chicos. Aquí lo pueden ver, un jueguito de bloques, ¿verdad? Este juego de bloques que yo tengo aquí, vamos a abrirlo, son bloques de acero. Estos son bloques de acero. Estos bloquecitos de acero no los puedo tocar directamente con las manos si no tengo guantes. Por eso es que se les piden a ustedes guantes. Les voy a sacar algunos de estos bloques. Este es un juego de 36 bloques que están en pulgadas. Entonces, este es el bloque más grande que tengo. Se los voy a enseñar. ¿Lo ven? Es un bloque, ven un 4, ¿verdad? Este es un bloque de 4 pulgadas. Ya ustedes lo van a ver mañana en el laboratorio bien y con él van a trabajar, jugar, calibrar, de todo, ¿verdad? Este es un bloque de acero. Este bloque de acero tiene una superficie espejo de este lado, ¿verdad? Y del otro también, que me permiten a mí materializar una longitud de 4 pulgadas. Este es un juego de bloques que está en sistema inglés, es lo que yo les decía. ¿Verdad? Como en la industria del sistema inglés todavía se sigue usando mucho, la trazabilidad se da a través de un factor de conversión, que es que 25,4 milímetros es una pulgada. Esto es un bloque de 2 pulgadas. Pueden ver ahí. Este es un bloque de 1 pulgada. Los bloques se pueden adherir. Básicamente usted los puede unir y hace una adherencia, ¿verdad? Para hacer la adherencia necesita poner en medio grasa, una capita de aceite de bergamota o de vaselina neutra y ya quedan unidos y pueden utilizarse como adherencia. No hay ningún problema, ¿verdad? Hay bloques más pequeños, por ejemplo, vean estos. Este es de un veintavo de 0,05 pulgadas, de un veintavo de pulgada. Entonces, vean qué cosa más linda, ¿verdad? Vean qué cosa más chiquitita. Esto de aquí es un bloque entonces en pulgadas, 0,05 pulgadas, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene un juego de bloques. Esos son bloques de acero, ¿verdad? Tenemos bloques también en cerámica. Los de cerámica tienen una ventaja, que no tienen problemas de la expansión térmica. Entonces voy a enseñarles este jueguito que ustedes pueden ver por acá. Este es un juego de bloques de cerámica. No sé si lo logran ver ahí. Qué bonito. Este juego que nosotros tenemos acá también es en pulgadas, ¿verdad? Este, por ejemplo, vean, es interesante, el bloque de 4 pulgadas. Aquí no importa, digamos, si calienta o no se calienta tanto porque no afecta realmente la medición, el cambio de expansión térmica. Los bloques de cerámica tienen una gran ventaja, no se oxidan, son fáciles de limpiar, son muy resistentes, pero frágiles. Si usted los golpea, se quiebran en dos y hasta ahí llegaron, ¿verdad? Y aquí hay de todo tipo, de 2 pulgadas. Ustedes pueden ver este de 2 pulgadas aquí, ¿verdad? Y también, bueno, bloques pequeños. El más pequeño que tenemos, pues es este que es de 0,02 pulgadas, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. Pequeñito. Bueno, estos bloques son bloques de cerámica. Los que vamos a usar en el laboratorio son bloques de acero. Vamos a usar bloques de acero que son fáciles de manipular y son los convenientes para lo que es realizar de calibración de micrómetros y vernier. Aquí ustedes pueden ver certificado de calibración del fabricante que viene incluido dentro del juego de bloques y que nos garantiza a nosotros que cumple con los errores máximos de una norma. Entonces, es importante que usted cuando, digamos, tenga un juego de bloques, sepa cuál es la norma que está cumpliendo para que usted sepa cuáles son los errores máximos permisibles y pueda realizar los cálculos de incertidumbre respectivos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a utilizar eso. Por aquí también quería mostrarles algunos de los instrumentos de medida que se emplean en metrología dimensional. Por ejemplo, chicos, esto es un micrómetro. Esto es un micrómetro, ¿verdad? Esto es un micrómetro, ustedes lo pueden ver ahí. El micrómetro es un instrumento de muchísima precisión, ¿verdad? Que se emplea para medir cosas muy finas, ¿verdad? Muy finas. Entonces está el micrómetro. Un micrómetro, para poder emplearlo, bueno, se le colocan baterías, se tara en cero, ¿verdad? Entonces usted lo cierra totalmente, lo tara en cero.
y coloca lo que quiera medir en medio de las mandíbulas, ¿verdad? Entonces siempre es Profe. interesante. Ujú. ¿Por qué no pones uno de los bloques en el micrómetro para ver qué tan Eso exacto está es? interesante, ¿ve? Ya tenemos a un buen metrólogo ahí en potencia. Pongamos un bloque. Podríamos, por ejemplo, este de 1/10 de pulgada. Vamos a colocarlo, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace, bueno, uno utiliza unas prensas. Si tiene prensas disponibles, uno dentro de la prensa coloca el micrómetro, lo fija, y el bloque se coloca aquí en medio. ¿Ves? Entonces, voy a colocarlo aquí en medio. Y les muestro lo que mide cuando yo lo coloco. ¿Lo logran ver ahí? Ahí está el bloque de 0,1 pulgadas. ¿Qué marca? 2.54. 2.54. Entonces, si usted agarra una pulgada, que son 25,4, y le divide entre 2, te da 2,54. Significa que este micrómetro ahí no presenta un error de indicación, no presenta ningún sesgo. Está midiendo bien el valor que debería medir, que es 1/10 de pulgada, 2.54, ¿lo ves? Este procedimiento es el que ustedes van a hacer con los micrómetros de laboratorio. Y lo van a hacer en varios puntos. Porque, digamos, yo lo estoy haciendo con 0,1 pulgadas. Pero ¿cuántos son los puntos que usted tiene que seleccionar? Tienes que seleccionar 10 puntos a lo largo del rango de medida. ¿De acuerdo? Luego se hace una prueba de repetibilidad, donde usted ese mismo punto lo puedes hacer varias veces para ver cómo se comporta el instrumento de medida cuando usted le vuelve a colocar el bloque. A ver, verá si repite. Ahora, usted el micrómetro lo puede usar. El micrómetro es un instrumento de medida muy fino, chicos. Es muy fino y por lo tanto hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo voy a cerrarlo y voy a verificar que haya regresado a 0. Aquí vamos a... Si yo llego y lo cierro muy bruscamente, vean lo que pasa. Ya lo cerré muy bruscamente, ya lo desajusté. Entonces tengo que revisar, tengo que cerrar con un poquito más de suavidad. Ya lo desajusté porque lo cerré muy bruscamente. ¿Qué se hace? Se reajusta el 0. Entonces usted llega, hay un botoncito que es el valor del 0 absoluto y lo reajustamos en 0. Los micrómetros te pueden medir también en pulgadas. Este, por ejemplo, interesante, nos puede medir en pulgadas y nos puede medir en... Ahí están pulgadas midiendo, ¿no? Pero también le puedo cambiar las unidades a milímetros, ¿verdad? Entonces, depende un poco de la utilidad que usted quiera darle al instrumento de medida. ¿Ok? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, los micrómetros tienen aquí unas caras, ¿verdad? Que son de carburo de tungsteno. Son caras muy duras, así que tengan mucho cuidado porque se pueden romper. Si ustedes meten los dedos ahí, ¿verdad? Y no lo hacen con cuidado, pues ustedes pueden verse ahí en problemas. Tienen un trinquete. El trinquete es importante para que ustedes no fuercen el 0, no lo desajusten, tienen que volver a ajustarlo. Entonces, suena, ¿lo ven? No lo muevan de aquí, usted lo mueve de aquí, porque tiene la fuerza controlada. ¿De acuerdo? Y aún así con trinquete, ustedes tienen que tener pues mucho cuidado cuando midan. ¿Ok? Bueno, ya ustedes se familiarizarán el día de mañana más con los micrómetros, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez lo que yo sí quería hacer era, ya lo ajusté a 0, ¿verdad? Ahora sí, porque lo había cerrado muy bruscamente. Podré medir el espesor de una hoja, de un cabello con el micrómetro. Sí, sí se puede medir, ¿verdad? Entonces es siempre impresionante hacer esto, ¿verdad? Usted puede agarrar una hoja de papel, un billete, ¿verdad? Esto es interesante. Hagámoslo con un billete, a ver. Que yo creo que es algo de lo que uno incluso podría encontrar alguna referencia. No sé si el Banco Central tendrá datos, ¿verdad? Aquí tengo un billete de 1000 colones nuevo. Puedo colocarlo en medio y realizar mediciones del espesor de un billete. No sé si ustedes sabían que eso se puede medir, ¿verdad? Porque usted también puede idear un experimento para medir un billete, ¿verdad? Ven qué interesante. Un billete te mide 96 micrómetros, ¿lo ven? 96 micrómetros mide el espesor de un billete de 1000 colones.
96 micrómetros. Es decir, este instrumento tiene la capacidad de medir casi que con el 1% la precisión del espesor de un billete. Usted puede decir, bueno, ¿será más grueso un billete que una hoja bond? Vea qué interesante. La hoja bond que tengo acá mide 102 micrómetros. Esta hoja es más gruesa que un billete. ¿Verdad? Entonces, bueno, usted puede realizar ese tipo de mediciones. ¿Qué es la limitante de un micrómetro? De que un micrómetro no te mide más allá de 1 pulgada. Ese es el problema. Es decir, que el rango de medida que tienen es muy limitado por su forma constructiva. Entonces, los micrómetros te miden de 0 a 25 milímetros. Hay micrómetros que te miden de 25 a 50 o de 50 a 75, pero el intervalo de medida, el máximo al mínimo, siempre es de 25 milímetros o de 1 pulgada en su defecto, ¿verdad? Por acá quería enseñarles este otro instrumento, ¿verdad? Este instrumento es más típico, me imagino que ustedes lo conocen. Se llama calibrador vernier. Voy a ponerme los guantes. Los que estoy utilizando son guantes de estos del 15 de septiembre. También si ustedes quieren, pueden conseguir de estos. Siempre es bueno tener. Y es bueno que tengan varios juegos de guantes, ¿verdad? No se queden solo con uno. Entonces, bueno, aquí está. Ya le coloqué baterías. Este es un vernier digital, ¿verdad? Entonces se los voy a ponerlo aquí en 0. Ahí está. Y voy a abrirlo. Entonces, para abrir, yo lo puedo mover desde aquí, ¿no? Y va abriendo. Él tiene mandíbulas que se llaman mandíbulas para medición de exteriores y aquí mandíbulas para medición de interiores y profundidad, ¿lo ven? Entonces esto se llama un calibrador o un vernier universal. Antes le llamaban pie de rey a este equipo, ¿verdad? Es un pie de rey universal, un calibrador vernier universal. Por detrás tiene indicado un número de serie, la marca es Insights, bueno, todo. Yo puedo cerrar este instrumento de medida, debería regresar a 0. La resolución de estos instrumentos es 10, la división de escala es 10 veces mayor que el micrómetro. El micrómetro te puede medir un micrómetro de resolución, pero este te mide 10 micrómetros de resolución. Entonces ya aquí medir el billete no va a ser tan eficiente. No va a ser tan eficiente, no vas a obtener la misma precisión, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver. Te mide 0,09. Te mide apenas una cifra significativa. ¿Por qué? Porque no está hecho para medir esto. Si usted lo mide, lo va a medir con una precisión terriblemente mala, ¿verdad? Es como tratar de medir, no sé, una mosca, la longitud de una mosca, no sé, con una regla de un graduada en centímetros. Muy poca la precisión que usted podría medir, ¿verdad? ¿Cómo se calibra un vernier? Porque el vernier tiene mucha utilidad. El vernier tiene la ventaja de que usted puede medir hasta 150 milímetros de diámetro, ¿verdad? O 150 milímetros de longitud. Pueden medir cosas grandes, ¿verdad? Tal vez el diámetro no es algo, si usted lo hace con cuidado, puede ser que lo logre, ¿verdad? Sobre un diámetro horizontal, ¿verdad? Pero te permite medir longitud. Está hecho para medir longitudes. Yo puedo medir, no sé, algo que tenga una superficie plana, ¿verdad? Puedo medir aquí. No sé, por ejemplo, el largo del celular aquí no me da, o sí. No me da, ¿verdad? Pero puedo medir el ancho. Hay vernier de largo alcance. Por ejemplo, les comento, cuando yo trabajaba en Riteve, compramos un vernier cuya longitud es de 1 metro. Entonces, ahí se puede medir. Y estos son 77,21. Ahí lo pueden ver, claro. Nosotros hemos comprado un vernier de 1 metro. Entonces eran muy, muy útiles porque estos tienen mandíbulas más largas. Aquí estas mandíbulas son de 40 milímetros, pero uno de 1 metro pues tiene mandíbulas que llegan a los 70 milímetros. Entonces tiene muchas ventajas. ¿Cómo se calibran estos instrumentos de medida? Bueno, estos instrumentos de medida se calibran igual con bloques patrón, pero se les hacen varias pruebas. Se les hace una prueba de repetibilidad. Se les hace una prueba de excentricidad con el bloque de 4 pulgadas. ¿Cómo? Bueno, usted tiene este es el bloque de 4 pulgadas, ¿verdad? Usted cierra el vernier, se asegura que regrese bien a 0, lo abre y mide de tal manera que sus mandíbulas, voy a ponerlo aquí, apenas toquen el borde del vernier aquí.
Después que toquen el centro aquí, medio de las mandíbulas. Y luego que estén totalmente dentro, ¿verdad? De las mandíbulas. ¿Eso para qué? Para medir cuál es la respuesta en distintas posiciones. Es decir, aquí, ¿verdad? Precisamente en el puro borde de las mandíbulas, en el centro y adentro, ¿verdad? En 3 posiciones de las mandíbulas, como ustedes lo van a ver aquí, en el centro y adentro, puede ver si existe o no una variación ahí importante. Y luego en varios puntos a lo largo de la longitud, para ver lo que nosotros llamamos como linealidad, que es cómo el instrumento responde ante distintos puntos en su intervalo de medida. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Dentro de la calibración es importante calcular, de que vamos a calcular la incertidumbre, que bueno, el error de indicación de un vernier, eso es lo que uno calcula, ¿verdad? Y para ello nosotros vamos a usar un modelo de medición. Vamos a verlo. Entonces, no sé si logran ver ahí el open board, ¿verdad? Pero aquí, para la parte, digamos, de metrología dimensional, y aquí vamos a empezar a ver aplicaciones. Vamos a decir que en general, en las calibraciones de metrología dimensional, lo que nos interesa encontrar, o lo que nos interesa calcular, es el error de indicación. El error de indicación de un instrumento se define como la diferencia entre su indicación y el valor de un patrón de medida. Sin embargo, ustedes pueden encontrar un modelo mucho más robusto que incluye los efectos de expansión térmica, que es el que les voy a dar acá, y la demostración la pueden encontrar en el material que yo les di. Entonces, por favor, vean la demostración y traten de entenderla, ¿verdad? Voy a escribir la ecuación y ya les explico qué significa. Bueno, esta es la ecuación. E es el error de indicación. LV sería la indicación, digamos, del vernier. Es la indicación del vernier. LP es el valor nominal del bloque patrón en milímetros, ambos en milímetros, ¿verdad? El alfa P es el coeficiente de expansión lineal de los bloques. P es patrón, que son los bloques, ¿verdad? Y el delta T, este delta T minúscula, se va a definir como la temperatura del vernier menos la temperatura de los patrones. Uno podría monitorear esas temperaturas, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué hacemos. El L que está aquí es la longitud nominal del bloque, digamos, o el punto de calibración. Entonces, por ejemplo, si usted utiliza un punto de 0,1 pulgadas, como 2,54 milímetros, que fue el que usamos, bueno, ese es el valor de la longitud nominal. El delta T, que está acá, se va a definir como la diferencia de la temperatura del vernier y la temperatura de referencia, que se considera 20 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que toda la instrumentación de metrología dimensional se construye para que pueda medir bien a una temperatura de referencia de 20 grados Celsius. Y este delta alfa que está acá es el coeficiente de expansión lineal del vernier y de los bloques. De los bloques muchas veces es fácil determinarlo, del vernier no tanto, pero bueno, hay que hacer consideraciones. Entonces hay consideraciones que uno puede hacer y van a depender de ustedes y de la práctica de laboratorio. Una es considerar que este valor del delta T vale 0, pero que tiene una incertidumbre. Es decir, hay una incertidumbre. Vale 0, pero no es que su incertidumbre valga 0 y puede ser que valga 0, pero esto valga 3 grados, no sé. Igual el delta TV. Usted puede considerar que la temperatura del vernier vale 0, pero también tiene una diferencia, no sé, 5 grados, por decir algo. Estos valores no necesariamente 3 y 5 son siempre constantes, ¿no? Y usted tiene que hacer un monitoreo, ¿verdad? Un monitoreo para ver si esas consideraciones que estamos haciendo ahí están bien o no están bien, ¿verdad? En cuanto a los alfas, dependiendo. Si son del mismo material, usted podría incluso suponer que el alfa del vernier y el del patrón son iguales si ambos son de acero. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja con bloques de acero, esa consideración la puede hacer. Pero si no, usted tiene que calcular una incertidumbre asociada precisamente a esas diferencias que usted va a encontrar por acá. A este término que está aquí, usualmente yo le llamo
el término asociado, ¿verdad?, a la expansión térmica. A la expansión térmica. Y a este término de aquí lo vamos a llamar a la diferencia respecto a la temperatura de referencia. Entonces, para efectos prácticos, muchachos, si ustedes siguen estas consideraciones que yo les doy acá, estos dos términos, este se hace 0 y este se hace 0, pero no necesariamente aportan incertidumbre 0. O sea, que un término se haga 0 no quiere decir que no aporte incertidumbre. Usted puede eliminar el término, pero sí va a aportar incertidumbre. ¿Qué incertidumbres debe considerar en la calibración? Pues depende del instrumento que usted va a calibrar. Si usted va a calibrar un micrómetro, tiene que considerar la incertidumbre de los bloques, la deriva, la expansión térmica y la resolución y repetibilidad, ¿verdad? Entonces es importante que usted lo vea. Entonces, por ejemplo, un instrumento como este, que es el micrómetro, tiene resolución del 0 y resolución en el punto final. ¿Por qué tiene resolución del 0? Bueno, porque este tipo de instrumento necesita un punto de tara, que los termómetros no lo necesitan, por ejemplo. Pero este sí lo necesita. Entonces hay una incertidumbre por el 0 en el punto inicial y una en el punto final. Pero además debemos considerar incertidumbre por de las dos resoluciones, incertidumbre por repetibilidad, error de los bloques patrón. Es bueno considerar una deriva de los bloques patrón, ¿verdad? Si hay diferencia entre el coeficiente de expansión entre el instrumento y el patrón, si no, no, ¿verdad? No se considera, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Ahora, en el caso del vernier, la cosa sí se complica más porque tiene otras incertidumbres. El vernier, la escala de medida que tiene un vernier está distinta a donde yo coloco el mensurando. Por ejemplo, si yo quiero medir un radio aquí, y yo lo coloco en medio de las mandíbulas, ¿lo ven? Pero la escala de medida, o sea, el eje de medida, no se encuentra en, digamos, en concordancia geométrica con la pieza. ¿Lo ven? El eje está aquí y la pieza está aquí. Hay una diferencia excéntrica. Y esa diferencia excéntrica genera una incertidumbre que es la incertidumbre por excentricidad. Además, existe incertidumbre por deformación de partes mecánicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe un poquito más de huelgo en el vernier, ¿verdad? Aunque uno no lo quiera, siempre va a haber huelgo. Existe incertidumbre por falta de paralelismo entre las mandíbulas, porque las mandíbulas son más largas. Entonces hay normas que te limitan un poco eso por ahí. Incertidumbre igual por resolución, resolución del 0, repetibilidad, error de los bloques y deriva. Todo eso tienen que considerar y preparar los presupuestos de incertidumbre asociados. Entonces, en el capítulo dimensional, chicos, está bien detallado todo el tema de metrología dimensional, cuáles incertidumbres se consideran en cada caso, cómo se calcula la incertidumbre en vernier, de un micrómetro, de una calibración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo que lo vayan revisando. Va a haber una tarea que la voy a dejar a lo largo de esta semana, el tema de metrología dimensional, con algunos ejercicios que me interesa que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Entonces, y es bueno saberlo. Por ahí nos decía Denis que tienen un micrómetro de hasta 1 metro, ¿verdad? Sí, hay algunos así. Fuerza y Luz, creo que utilizaban micrómetros de ese tipo, ¿verdad? Con aplicaciones especiales. Nosotros tenemos en el laboratorio un micrómetro grande por ahí. Si se portan bien, se los enseño. Es creo que de 300 milímetros. Yo creo que parte del laboratorio, más que hacer las prácticas, yo quiero sacar un ratito para que conozcan instrumentación dimensional y la toquen y la manejen, ¿verdad? Ahora valoro más en esta pandemia los laboratorios demostrativos, ¿verdad? Antes me parecía que eran muy pérdida de tiempo, pero no, yo creo que sí. Vale la pena que usted vaya y vea y conozca y toque y maneje el equipo dimensional con los cuidados que haya que tomarle en cuenta, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Léanse el material de dimensional y vean la presentación. Sí les voy a pedir eso, ¿verdad? Les hago ese material para que y para no tener que gastar tiempo viéndolo aquí. Dígame. Para los laboratorios de esta semana, ¿hay alguna guía o algo así? Sí, claro. Voy a hablar con Rubén, se las tiene que enviar ahora. Creo que se las va a subir por mediación, entonces déjenme ver, porque sí hay una guía que tenemos que aplicar para el laboratorio, básicamente, que nos va a decir ahí. La guía consiste en realizar la calibración de vernier y micrómetros, y vamos a estarla desarrollando probablemente esta semana y tal vez la otra. Okay, pero voy a contactar a Rubén para que se las envíe de una vez. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, si no hay más por el momento,
Quedamos aquí. Ujú. ¿Va a haber consulta de los dos? Sí, claro, por supuesto. Aquí, perfecto. Gracias. Entonces se conecta con el mismo link que dejo por acá y a las 2 a mí me llega una notificación y yo me conecto ahí. Profe, Perfecto, gracias, profe. Bueno, entonces nos hablamos, chicos, y nos vemos Profe. entonces mañana, jueves y viernes, ¿verdad? Ah, bueno, ¿quién más? Diego. Ujú. yo, profe, sí, era que si podíamos quedarnos un segundito para hacerle una consulta rápida de la tarea. Es que yo no Está me bien. puedo conectar a las 2. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces voy a parar la grabación aquí y te me quedas por ahí. Bueno, chicos, buenas tardes y ahí nos estamos conversando. Muy amables.